Hoy vamos a ver un tema muy importante para nuestras vidas, que es solo puedes ganar si te rindes. Hay dos principios que operan en el mundo. El primero es el principio de la ley. Funciona en base a lo que te mereces. Lutero descubrió en la Biblia el otro principio de la vida, que es el principio de la gracia. Hay dos principios que operan en este mundo. Cada persona vive bajo uno de estos dos principios. Seguramente muchos no la reconocen, pero en estos momentos tú, yo y todas las personas del mundo estamos viviendo bajo uno de estos principios que guían nuestra vida, la manera de pensar, de sentir y de actuar. El primero es el principio de la ley. El principio de la ley es muy sencillo. Si haces todo lo que debes hacer y si obedeces, te irá bien. Por lo menos evitarás un castigo. Pero ser que incluso recibas algún beneficio. Por ejemplo, si manejas por la carretera sin violar las leyes de tránsito, generalmente durante mi adolescencia recuerdo que mi padre llegó un día a la casa con una noticia. Sabía lo que recibí hoy. Nos preguntó, ¿recibiste mi reconocimiento por buen ciudadano? En aquel lugar se enviaban reconocimientos a todos los que duraban cierto tiempo sin cometer ninguna infracción. Le pregunté si el reconocimiento incluía algún premio monetario, cuando me dijo que no. Perdí el interés, pero bueno, algo es algo, peor es nada. Así es que funciona la ley. Funciona en base a lo que te mereces. Es un principio que se extiende a cada parte de nuestra vida, en la familia, en la base de la disciplina de los hijos, en el trabajo. Define la relación entre patrón y empleado. Si haces el trabajo, recibes tu salario. Si no cumples con las instrucciones, puedes terminar despedido. Dios también dio la ley a su pueblo. Eran leyes muy buenas. Si se obedecían, habría bendición. La sociedad prosperaría. Todos vivirían en armonía. Por eso Dios dijo a su pueblo, observar mis estatutos y mis preceptos, pues todo lo que practiques vivirás por ellos. Yo soy tu Señor. Levítico 18:5. Dios le dio a su pueblo una ley que era perfecta para ellos y luego les prometió vida a través de ese mandamiento. ¿Cómo llegaría esa vida? Solamente llegaría por medio de la obediencia. Así es que funciona la ley. Las obedientes, te portas bien y recibirás beneficios. Fácil, ¿verdad? Solo hay un pequeño problema con el principio de la ley. Este principio es esencial para la sociedad humana. Sin leyes, la sociedad se convertiría en un caos. Pero el problema con el principio de la ley es que nosotros, los seres humanos, somos débiles. Dios nos promete vida si obedecemos toda su ley, pero ninguno de nosotros ha sido capaz de hacerlo. El reformador Martín Lutero se guió por el principio de la ley. Cuando era joven, fue sorprendido un día por una fuerte tormenta
en medio de los rayos y truenos que le rodeaban, asustado y desesperado gritó: Santa Ana, si me salvas de esta tormenta, me haré monje. Poco a poco se calmó la tormenta y él abandonó la carrera de la ley que llevaba para convertirse en monje. ¿Te das cuenta de la manera en que funciona el principio de la ley en la vida de Lutero? Creía que tenía que hacer algo para merecer algo. Si quiere ser salvo de la tormenta, tendría que dar algo a cambio. Es como un trueque. A cambio de algo, sacrificio, Dios nos concede su perdón, su bendición o la petición que levantamos en oración. Sin embargo, como monje Lutero no logró encontrar la paz. Nunca sentía que lo que hacía era suficiente. Dormía en el suelo de su celda, sin cobija durante el frío invierno. Se confesaba constantemente y trabajaba arduamente. Sin embargo, nunca sintió la seguridad de haber hecho lo suficiente. En realidad, cuando vivimos bajo el principio de la ley, ¿cómo podemos hacer lo suficiente? Siempre hay algo que no hemos hecho, alguna ley que hemos quebrantado o algún bien que hemos dejado de hacer. Seguramente podríamos haber orado más, podríamos haber ayudado a más gente, podríamos haber dado más para ayudar a los pobres. ¿Cuánto es suficiente? La solución al problema llegó cuando Lutero abrió en la Biblia el otro principio de la vida, que es el principio de la gracia. Él siempre había pensado que la gracia de Dios es algo que nos ayuda, pero que nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte. En otras palabras, después de que nosotros nos esforzamos hasta más no poder, Dios nos da lo que nos falta. La revelación le llegó cuando finalmente comprendió Romanos 1:17. La traducción Dios habla hoy lo expresa así: pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por la fe, de principio a fin. Así lo dice las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Lutero se dio cuenta de que la justicia de Dios es un regalo, no es algo que podemos ganar. Lo que viene por la ley es ganancia, es merecido, pero lo que viene por la gracia es un regalo inmerecido. En Jesucristo se da a conocer la gracia de Dios, porque todo lo que Él nos ofrece se recibe como un regalo. Él no nos exige que trabajemos para merecer su perdón y su amor. De hecho, no le podemos ganar. Solo lo podemos recibir por la fe como un regalo de la gracia del Señor. Muchas veces tratamos de mezclar la ley y la gracia. Así había pensado Lutero antes. Trató de obedecer la ley haciendo todo lo debido y la gracia me ayuda. Algunas veces has tratado de mezclar el aceite con el agua. No funciona. Muy bien, ¿verdad? De igual modo, la ley y la gracia no se pueden mezclar. En cierta ocasión el apóstol Pablo tuvo que confrontar al apóstol Pedro sobre este asunto. Pedro llegó a visitar a la iglesia en Antioquía. Allí tenía compañerismo con los creyentes, tanto judíos como gentiles. Cenaba y convivía con todos. Pronto, sin embargo, se presentó un problema. Llegaron algunos representantes de la iglesia de Jerusalén, una iglesia compuesta principalmente de judíos.
bajo presión de ellos, Pedro se retiró del compañerismo de los gentiles y solo se juntaba con los judíos. Debido a su mal ejemplo, los demás judíos también se separaban de los gentiles a la hora de comer. Podríamos ver esto como un caso de discriminación, y lo fue, pero Pablo reconoció que algo más estaba pasando. Se trataba en realidad de una confrontación entre la ley y la gracia. Al separarse de los gentiles, Pedro estaba volviendo al legalismo judío. Se estaba portando como si el hecho de separarse de los gentiles lo hacía más aceptable ante los ojos del Señor. Pablo le regañó fuertemente, y esto usted lo puede ver en el libro de Gálatas 2, 16, registra lo que le dijo a Pedro. Al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino que la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificado por la fe en Él y no por la obra de la ley, porque por estas nadie será justificado. Tratar de obedecer a la ley de Dios no logra justificar a nadie. La ley solo nos puede condenar. La única manera de llegar a estar bien con Dios es en base a su gracia. Solo su gracia nos puede justificar. Esa gracia llega a nuestras vidas por medio de la fe, de lo cual hablamos hace un momento. ¿De qué entonces sirve la ley? La ley es como el espejo de un dentista, aquel pequeño instrumento que él usa para examinar la boca, revela las caries que perjudican la salud de nuestros dientes. Es un instrumento muy útil, pero jamás se ha curado una carie con el espejo del dentista. El espejo revela el problema, pero solo el taladro y todos los instrumentos regularmente que se utiliza para arreglar las caries es lo que lo resuelve. Más adelante en Gálatas 2, en el versículo 19, Pablo dice: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. La ley le había hecho ver a Pablo que era pecador, pero también le había revelado que sus esfuerzos por perfeccionarse y ganar la aprobación de Dios eran inútiles. Jamás podría ser perfecto, jamás podría merecer el amor de Dios, jamás podría ganarse el cielo. Por lo tanto, murió el esfuerzo de obedecer a la ley por su propia cuenta para poder vivir para Dios. Entonces dice en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtiene mediante la ley, Cristo había muerto en vano. Si la ley fuere suficiente, Cristo no habría tenido que morir. Pero la ley no pudo salvarnos porque somos débiles. Por lo tanto, dejando a un lado la ley, Dios nos ofrece la salvación por su gracia. La salvación es por gracia y solo por gracia. No es gracia más otra cosa. Es la gracia nada más. Esto se convirtió en uno de los principios básicos de la Reforma protestante, conocida como solo gratia. Dios nos salva, nos acepta y nos tiene de pie ante Él solamente por su gracia. Un hombre daba su testimonio en un culto. Habló de cómo Dios había conquistado su corazón y le había librado de la culpa
y el poder del pecado. Habló de Cristo y su obra, pero no dijo nada acerca de su propio esfuerzo. Cuando terminó su testimonio, el líder de la reunión se levantó para hacerle una pregunta. Este hombre era algo legalista, así que dijo: nuestro hermano nos ha hablado de lo que hizo el Señor para salvarnos. Cuando yo me convertí, tuve que hacer muchas cosas por mi propia cuenta antes de esperar que el Señor me ayudara. Hermano, ¿no hizo usted su parte antes de esperar que Dios hiciera la suya? El que había dado su testimonio le respondió: es cierto, se me olvidaba. No les conté de la parte que yo tuve que hacer, ¿verdad? Bueno, yo hice mi parte. Durante más de 30 años, corriendo en mis pecados para alejarme lo más posible de Dios. Esa fue mi parte. Y Dios me persiguió hasta que me alcanzó por su gracia. Esa fue su parte. Así precisamente es la gracia del Dios Todopoderoso. Ahora déjame preguntarte, ¿bajo cuál principio estás viviendo tú? ¿Vives bajo la ley, esforzándote constantemente por agradar a Dios, pero jamás seguro de haberlo hecho lo suficiente? Hermano, nunca será suficiente. Recibe hoy la gracia de Dios. Descansa en su gracia que Él te ofrece en Jesucristo. Su sacrificio en la cruz es suficiente. Confía en Él, dice el Señor. Amén. Que Dios me los bendiga.